En esta presentación, mi equipo conformado... Hablando un poco más sobre el... En esta presentación, mi equipo conformado por Jonathan, Samuel y Jennifer, vamos a explicar el funcionamiento de nuestro algoritmo genético propuesto para resolver el problema de planificación de tareas, el cual es un problema multiobjetivo. El objetivo es poder encontrar asignaciones que al mismo tiempo nos ayuden a reducir tanto el tiempo total de ejecución, conocido como max span, y el consumo de energía que se tiene. La idea central es usar el algoritmo NSGA2, el cual es un método evolutivo multiobjetivo, pero con un enfoque, con una codificación poliploide. Es decir, que cada individuo no solamente tiene un solo cromosoma, sino que tiene varios y cada uno de ellos representa una estrategia distinta de planificación. Hablando un poco más sobre el problema, tenemos varios trabajos y cada trabajo está compuesto por varias operaciones que se deben ejecutar en un orden fijo que ya está establecido. Cada una de las operaciones se ejecuta en una máquina y dependiendo de la máquina en que se ejecute, la operación tarda cierta cantidad de tiempo y consume cierta cantidad de energía. Por eso, una solución no solo decide qué se ejecuta primero, sino que tiene una segunda regla, la cual es en qué máquina se va a ejecutar. Se ejecuta cada operación y esa selección afecta tanto el tiempo total, que es el max span, como la energía total que se consume. Cada individuo de la población es poliploide y contiene 6 cromosomas. Cada cromosoma corresponde a una política de planificación distinta. Dentro de cada cromosoma hay una lista de genes con longitud igual al número total de operaciones del escenario. Cada gen indica la máquina asignada para la operación que ocupa esa posición, dentro del orden de la política. Es importante entender que el orden de las operaciones no se inventa en tiempo real, sino que se construye previamente para cada política, y luego el cromosoma únicamente decide la máquina para cada operación dentro de ese orden. Las 6 políticas que se manejan son FIFO, LTP y STP, y 3 variantes con round robin, una combinada con FIFO, otra combinada con LTP y una que considera el consumo energético promedio. La idea de tener 6 cromosomas por individuo es poder evaluar 6 maneras distintas de recorrer el mismo problema, sin perder el control de la asignación de máquinas que se está optimizando. La construcción del orden de operaciones funciona así. Para cada política se genera una lista de pares que identifican cada operación, típicamente como trabajo y número de operación. Y esa lista queda como el orden fijo que seguirá ese cromosoma durante la evaluación. En FIFO se respeta el orden de llegada, o el orden natural de los trabajos. En STP y LTP se prioriza según tiempos estimados, de modo que STP tiende a poner primero trabajos más cortos y LTP tiende a poner primeros trabajos más largos. En round robin, en vez de ejecutar un trabajo completo antes de pasar al siguiente, se van intercalando operaciones por turnos, lo cual suele abrir oportunidades para paralelismo entre máquinas. Una vez que ya existen estos 6 órdenes, se inicializa la población, se crean individuos aleatorios y, para cada cromosoma, se asigna a cada gen una máquina válida elegida al azar. Así se parte desde diversidad alta, porque distintas soluciones arrancan con asignaciones diferentes en todas las políticas. Luego viene la evaluación, que es donde el algoritmo traduce un cromosoma a valores medibles. Para evaluar el makespan, se respetan 2 restricciones. La primera es que cada máquina solo puede procesar una operación a la vez. La segunda es que cada trabajo respeta la precedencia de sus operaciones, es decir, una operación no puede iniciar si la anterior del mismo trabajo no ha terminado. Con eso, se recorre la lista de operaciones en el orden de la política, y para cada operación se consulta de qué máquina le asignó el gen. El inicio de la operación se calcula como el máximo entre el tiempo que esa máquina queda disponible y el tiempo en que el trabajo queda disponible, que es cuando terminó la operación anterior de ese mismo trabajo. Al terminar la operación, se actualiza el tiempo disponible de la máquina y del trabajo. Con esto, el makespan se obtiene como el mayor de los tiempos finales de todas las máquinas, porque ese valor representa cuando termina la última operación del conjunto. Para evaluar el consumo de energía, se hace algo más directo. Se recorre el mismo orden de operaciones y para cada operación se suma el costo energético asociado a ejecutarla en la máquina indicada por el gen. Al terminar, la energía total es la suma acumulada. Con esto, cada cromosoma produce 2 valores, makespan y energía. Como cada individuo tiene 6 cromosomas, entonces cada uno genera 6 pares de objetivos, uno por política. No se combinan en un solo número, sino que se mantienen separados. Esto es importante porque en SGA2 se aplica por política. Se compara a la población en términos de makespan y energía para el cromosoma de FIFO, luego para el de LTP, luego para el de STP y así sucesivamente. En cada política se obtiene una estructura de frentes de Pareto, que son conjuntos de soluciones no dominadas. La parte de NSGA2 comienza con el concepto de dominancia. Una solución domina a otra si no es peor en ninguno de los objetivos y es mejor en al menos uno. Con esa definición, el algoritmo clasifica a los individuos en frentes no dominados. El primer frente contiene las soluciones que no son dominadas por ninguna otra. Una vez que ese frente se separa, se repite el proceso con el resto para obtener el segundo frente y así sucesivamente. A cada individuo se le asigna un nivel o rango según el frente al que pertenece, y mientras más bajo sea ese rango, mejor. Después se calcula. Con rank y crowding calculados, se realiza la selección de sobrevivientes. En esta implementación, la selección se hace por emparejamiento. Se mezclan los individuos, se toman de 2 en 2 y se decide quién gana, comparando primero el rango y en caso de empate, comparando la distancia de crowding.
Lo distintivo es que se hace por política, es decir, se decide por cromosoma. Con esto, el individuo que pasa a la siguiente generación puede ser una combinación construida a partir de los mejores cromosomas entre los competidores, según el criterio rank crowding de esa política. Luego viene la cruza, que genera descendencia. La cruza es uniforme y se aplica gen a gen. Se recorre por cada posición del genoma y con cierta probabilidad se decide intercambiar la herencia entre dos pares en esa posición. En esta versión poliploide, cuando se decide ese intercambio para una posición, se aplica coherentemente en las 6 capas. La misma decisión se replica para el locus correspondiente en todos los cromosomas del individuo. El resultado son dos. Después de la cruza, se aplican 3 tipos de mutación, diseñados para mantener diversidad desde distintos ángulos. La primera mutación actúa entre cromosomas. Con cierta probabilidad, se eligen 2 cromosomas dentro del mismo individuo y se intercambian como bloques completos. Esto no cambia genes individuales, pero redistribuye estrategias entre políticas dentro del individuo, lo cual ayuda a remezclar configuraciones útiles. La segunda mutación es un intercambio recíproco dentro de un cromosoma. Se eligen posiciones al azar y se intercambian sus valores, lo que equivale a cambiar qué operaciones usan qué máquinas dentro de ese orden de política. Esta mutación es un cambio moderado que altera la solución sin destruirla completamente, y suele ser útil para exploración local. La tercera mutación es por desplazamiento. Se toma un segmento de genes y se reubica en otra posición del mismo cromosoma. Aunque el cromosoma codifica asignaciones de máquina y no una permutación pura, el desplazamiento cambia patrones a lo largo del orden de operaciones y produce variaciones más amplias que un simple intercambio, lo cual aumenta la exploración del espacio de búsqueda. Un componente adicional del algoritmo es el ajuste en línea de parámetros, mediante la regla de Oro. En vez de dejar fijas las tasas de cruza y mutación, estas se ajustan durante la ejecución. La tasa de cruza inicia baja y se incrementa en generaciones específicas, por ejemplo, cada 20 generaciones, para evitar que el algoritmo pierda diversidad demasiado rápido. Para las mutaciones, se usa una señal basada en la estructura de frentes. Cuando se observa que hay pocos frentes por política, se interpreta que la población está convergiendo demasiado y se incrementa la tasa de mutación para impulsar la exploración. Si se observa suficiente variedad de frentes, se reduce la mutación para favorecer explotación. En cualquier caso, se mantiene un límite inferior para que la mutación nunca desaparezca. Con todo esto, el flujo del algoritmo queda claro. Se parte de una población, se crea descendencia aplicando cruza, luego mutaciones, después se evalúan padres e hijos para obtener rank y crowding por política, y luego se seleccionan los sobrevivientes que formarán la población de la siguiente generación. Al final de cada generación, se ajustan las tasas evolutivas, según la regla de Oro, para adaptar el comportamiento del algoritmo al estado real de la búsqueda. Una estrategia de adaptación para la regla de oro. Son pequeñas. Cada 20 generaciones aumenta el porcentaje de cruza. Y para el caso de la mutación, si los individuos tienen un frente menor, tienen un número de frentes menor a 3, entonces la mutación aumenta. Bueno, más de 3, entonces no se disminuye. Entonces, así, los experimentos mostraron que varía entre 0.1 y 0.6, entonces consideramos que está bastante bien. Por último, voy a mostrar uno de los experimentos. Voy a mostrar uno de los experimentos considerando la condición de paro. La condición de paro hace referencia a que si todas las políticas tienen solo un frente, significa que ya convergió y por lo tanto separa el loop genético, que es este de acá. Es todo el algoritmo en general. Aquí se guardan el cálculo del hipervolumen. Aquí se adapta la cruza y aquí se checa la condición de paro. Luego se guarda la información necesaria. Y en esta parte es donde se hacen los primeros experimentos y se guarda la información del hipervolumen. La, la condición paro en la generación 85. Si no sé en todos los 20 individuos por cada política es porque están sobrepuestos. Y aquí están el Gantt y el cálculo del hipervolumen no se hace cuando hay condición de paro. Entonces vamos a hacer un ejemplo sin condición de paro, perdón. Y este de acá es el CSV generado con las métricas del hipervolumen requerido. Creo que es todo de nuestra parte.